Bien, jóvenes estudiantes, a un minuto aproximadamente de iniciar la clase, las indicaciones previas, su participación, ya sea por el chat o ya sea por audio, según tengan la posibilidad. Eh, Hoy día vamos a trabajar varios temas, esperamos pues lograr los aprendizajes que necesitamos. Bien, semana 12, vamos ya iniciando. Semana número 12, economía. Quien les habla, el profesor Luis John Vela Lezama. Vamos a ir avanzando los temas correspondientes a hoy día. En primer término, vamos a hablar sobre el dinero, las funciones, características, clases, el sistema monetario y otros aspectos más relacionados con el dinero. Asimismo, vamos a estudiar algunas perturbaciones en el sistema financiero y finalmente vamos a abordar pues lo que es el sector público. Bien, 10:05 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la clase de economía, semana 12. Iniciamos nuestra clase. Bien, ¿qué es el dinero? ¿Qué tal? Buenos días nuevamente a todos. ¿Qué es el dinero? Empezamos con esta pregunta, así, ¿qué es el dinero? Todos tenemos una idea. Eh, Generalmente decimos plata, ¿no? No tengo plata, me hace falta plata. En fin, ya son expresiones de repente del argot popular, ¿no es cierto? Utilizamos a diario. Bueno, distinguimos un tiempo en el cual la economía era de trueque, de intercambio. No solamente en el Perú, ¿no? En el contexto internacional, contexto mundial, en la historia económica mundial. Pero cada vez se hizo más complejo pues el intercambio. Entonces, intercambiar productos por productos en términos de cantidad se hacía complejo. Por eso es que tuvo que aparecer, tuvo que surgir un un equivalente, muy vinculado siempre a los metales preciosos, ¿no? O sea, aquellos objetos de la naturaleza, aquellos bienes, digamos así, que la naturaleza nos da, pero que tienen un alto valor debido precisamente a su escasez. El oro, la plata, primero la plata, luego el oro, en función, repito, a su escasez. Eso depende el valor que tiene, el valor que cotiza en el mercado mundial, a su escasez. Porque si hubiese en abundancia, no sería pues de repente, ¿no? Tan alto su valor como otros de repente minerales u otros objetos, ¿no? Mercancías en el mercado. Bueno, por tanto, ¿qué podemos decir? A ver, vamos avanzando. Muy bien, dinero, equivalente general que cumple la función de medio de intercambio. ¿Ya? Intercambiamos bienes por dinero, ¿ya? Servicios por dinero. Por lo general, se presenta bajo la forma de billetes y monedas. Es aceptado por una sociedad. ¿Con qué propósito? Para el pago de bienes y servicios y otro tipo de obligaciones que se tengan que realizar. ¿Por qué dice que es aceptado por una comunidad? Recordemos que había unas unidades monetarias en nuestro sistema monetario peruano que de repente por su valor como que los hacíamos de lado, ¿no es cierto? 1 centavo, 5 centavos, ¿recuerdan? Que hasta el verano pasado, ¿no? Del año anterior, me refiero, 2020, oficialmente el Banco Central de Reserva del Perú los retiró de la circulación. No porque no tengan valor, ¿no? Porque de todas maneras, sumando uno, usted podía comprar algo, sino simplemente porque estas unidades monetarias, estos submúltiplos pequeñitos, submúltiplos, repito, pequeños, ¿no? De pequeña denominación, no era pues de uso, ¿no? O sea, las personas no, inclusive por ahí a veces en las calles lo encontrábamos, ¿no? O los cobradores, no, eso no sirve.
¿ya? Cuando la única autoridad que puede decir que eso no sirve es el Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, es un poco de ausencia de cultura económica, los agentes económicos muchas veces. Pero bueno, finalmente los retiró oficialmente, por eso es que ya no vemos en circulación, y si hay por ahí, bueno, alguien lo tendrá, pero podría acercarse pues a la entidad bancaria para, ¿no?, a cambiarlo, si tiene muchas, para poder cambiarlo de repente por un sol, por 50, ¿no?, centavos, en fin, lo que tenga. Muy bien, esto, ¿para qué pongo este ejemplo? Este ejemplo lo pongo ahí cuando dice pues aceptado como medio de pago. En ese caso, esas unidades monetarias de baja denominación, así es, en los grandes centros comerciales nos daban, ¿no?, como vuelto. Así es, así es. Entonces, esto yo lo relaciono con cuando dice aceptado como medio de pago por los diferentes agentes económicos, ¿no?, en una comunidad, en fin. En este caso, pues estas unidades como que no eran aceptadas en función a su valor, ¿ya? Pero nadie había dicho, repito, oficialmente que no circulaban hasta el año anterior, el verano del año anterior, antes de toda esta pandemia. Bien, entonces el concepto dinero es un concepto general. No se olviden, equivalente, dice bien claro, equivalente general, que cumple la función de intercambio, ¿ya? Ahora vamos a ir especificando. Moneda, ya sea en su presentación en billetes o en metal, ¿no es cierto? Unidades metálicas. Entonces, la moneda en sí ya es un dinero emitido por un banco. En este caso, el único responsable de ello, en nuestro país y en muchos países, salvo que cambie alguno nombre, es lo que le llamamos nosotros la autoridad monetaria. Cuando decimos autoridad monetaria, nos estamos refiriendo al Banco Central de Reserva, ¿ya? En el caso nuestro, BCRP, Banco Central de Reserva del Perú. No confundir las siglas, algunos lo confunden con BCP, que es el Banco de Crédito, ¿ah? Tener cuidado siempre, ¿ah? BCRP, todo en mayúsculas, Banco Central de Reserva del Perú. Es la autoridad monetaria, ¿ya? Autoridad monetaria. Y el Banco Central de Reserva del Perú es un organismo constitucional autónomo. No olvidarse, cívica. Quiere decir que toma sus propias decisiones en materia monetaria, ¿ya? Dirige, conduce la política monetaria de nuestro país. Claro, está en concordancia con el MEF, ¿no es cierto? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Siempre, porque de todas maneras, pues hay un gobierno, gobierno, y hay una política general en la economía, que se llama pues política económica. Y dentro de esa política económica hay política fiscal, hay política tributaria, política económica, política de salud, etcétera. Una serie de políticas directamente vinculadas con la economía u otras áreas, ¿no es cierto? Entonces, la política monetaria, de todas maneras, la dirige, la maneja, la conduce, adopta las medidas necesarias en materia monetaria, el BCRP, pero en concordancia con la política económica. Repito, conducida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, entonces, la moneda es un dinero emitido por la autoridad monetaria, se reconoce como moneda de curso legal del país. O sea, su existencia se debe a una ley. ¿Ok? No es que se acuñe, ¿no? Así es el término. Otros dirían, pues se fabrique dinero, ¿no? No, se acuñe dinero, ya, billetes, monedas, más se orienta a lo que es monedas para servir pues como medio de pago u otras funciones que vamos a pasar a detallar. Primera función, medida de valor o unidad de cuenta. Aquí tenemos en cuenta los precios. Precios de los bienes, precios de los servicios. Un paquete de galleta, un sol, por ejemplo, o 70 centavos. Una botella de gaseosa Inca Kola, por ejemplo, de 3 litros, bueno, 10 soles 50, vamos a poner ahí. ¿Ok?
Entonces, medida de valor. A ver, me llegó el recibo de energía eléctrica, 107 soles. ¿Eh? Y por kilowatts hacen la medida respectiva en función pues a unidades monetarias de sol. ¿Ok? Tiene ellos sus indicadores. Entonces el acumulado de repente es 108 soles, 107 soles, con el ejemplo que les acabo de dar. Entonces ahí estamos haciendo, ¿no? Estamos observando, estamos viendo pues la función de nuestra moneda como medida de valor. Unidad de cuenta para la contabilidad. Cuando hacemos nuestro registro contable. A ver, caja, 1.000 soles. Bancos, 5.000 por decir. Letras por cobrar, 3.000. Letras por pagar, 2.000, etcétera. Estamos haciendo contabilidad mercantil en este caso. Ya, entonces, cuando decimos ese 1.000, 2.000, ¿no? Estamos hablando en términos de unidades monetarias. Entonces ahí la moneda nos está sirviendo pues como unidad de cuenta. ¿Ok? Y tenemos ya dos funciones en uno. La siguiente es la que nosotros, al hacer nuestras compras y nuestros pagos respectivos por algún servicio a diario, ¿no? Medio de cambio o de pago. ¿Sí? Medio de cambio de pago. Compramos un bien, hacemos el pago de un servicio que se nos brinda, telefonía, no sé, salud, educación, y bueno, hacemos los pagos respectivos. ¿Ya? Tercera función, medio común de pago diferido. A ver, ¿cómo es eso de pago diferido? Esa palabra, a ver, ustedes que dominan razonamiento verbal. A ver, alguien nos escribe a veces. ¿Alguien, a ver, alguna idea? Diferido. ¿Cómo es eso, diferido? Esa palabra es utilizada, también veo ahí en la tele, programa dice, no, arribita hay una barrita, dice diferido. ¿Qué significa? Posterior, ¿ya? Posterior. Compro un bien hoy día y lo pago a posteriori. A ver, alguien nos escribió ahora sí. Comprar bienes y servicios y pagar a plazos. Perfecto, buena respuesta, señorita Camila, muy bien, ¿ya? Entonces tenemos la idea. Crédito, en otras palabras, ya. Profe, más fácil es así, ¿por qué no me dice así, pues, profe? Crédito, más fácil. Compro un bien hoy día, contrato un servicio, de repente, ¿no? Viene el próximo fin de semana largo, bueno, pues me quiero ir a Varadero, ¿no es cierto? Quiero ir a Miami, hay un paquete turístico, de repente, pues $899. 3 días, 2 noches, desayuno, almuerzo y cena, etcétera. Bueno, pues no tengo en el bolsillo en este momento $899. Ah, bueno, pues lo pagaré en 12 cuotas. Bien. Diferido, pago diferido. Hago uso de un servicio, en este caso servicio turístico, y lo pago pues en cómodas cuotas mensuales, como nos dicen siempre. Cuarta función que estamos observando ahí en vuestra pantalla. Medio de atesoramiento. ¿Qué cosa es atesorar? Reitero, disculpen si los incomodo, pero a ver, razonamiento verbal, a ver, atesorar, diccionario en mano. Ah, diccionario en mano. Siempre es bueno para cualquier asignatura, hay palabras nuevas. O ir haciendo nuestro glosario de términos. Ah, ahora le llaman así, ¿no? Antes decíamos simplemente vocabulario. Inclusive, si no me equivoco, lexicográfico, me acuerdo mucho. Cada palabra desconocida de una lectura nos la hacían escribir, escribir. Y parece mentira, se nos quedó, se me quedó. ¿Ya? Por ahí se me escapa alguna de repente que no entiendo, ¿no? Palabras nuevas. Pero siempre eso va quedando. Entonces, atesorar, guardar. A ver, alguien nos ha escrito, ya. Guardar valor a largo plazo. Listo. Esa es la idea, atesorar. Tengo 1.000 soles, gasto 800, 200 lo guardo, lo ahorro. Ahorro, atesorar, ahorrar. Bien, bien jóvenes, estas son las funciones de la moneda. No olvidarse, ¿ya? En el sentido más que conceptual, en el sentido aplicativo, porque en los ejercicios ya saben ustedes que nos piden aplicar, ¿ya? Nos proponen una casuística y nosotros tenemos que identificar, de repente, si fuese en relación a este tema,
la función a la cual se está haciendo referencia. Muy bien, entonces continuamos. A ver, características. A ver, bueno, apareció todo. Concentración. Un billetito, una moneda, concentra valor. Por ejemplo, una monedita de un sol, concentra ese valor. Una moneda de 5, concentra ese valor. Un billete de 10, de 50, de 100, de 200, concentran ese valor. ¿Ya? Eh, y no solo concentran ese valor, sino también representan ese valor. Si no, no tendría sentido tener, si no sería simplemente pues un pedazo de metal en nuestra mano, en nuestro bolsillo, o un trozo de papel en nuestro bolsillo, en nuestra billetera, ¿no es cierto? Pero no es así. Si es que cada uno, de acuerdo a la denominación que tiene, representa, concentra el valor indicado. ¿Ok? Y todo eso tiene un valor legal, ¿ya? Todo eso tiene un valor legal. Estabilidad es algo que en estos tiempos, por ejemplo, nuestra moneda nacional se ve en dificultades, ¿no es cierto? Por el incremento del precio del dólar, el tipo de cambio. Está un poco tendiendo a la baja, ¿no? Pero aún así, a lo que estuvo hace ya varios meses atrás, está, ¿no?, en un nivel alto. Entonces, ¿quién está perdiendo valor y quién está ganando valor? ¿Cuál es estable? ¿El dólar o el sol? ¿Mm? A ver, dos razonamientos ahí. El dólar, el sol. ¿Cuál está ganando valor? ¿Cuál está perdiendo valor? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál se está depreciando, que sería perder valor, y cuál se está apreciando, que sería ganar valor? Dos conceptos más ahí, dos conceptos más. Depreciar, apreciar, ¿ya? En términos económicos. No es despreciar, por si acaso, depreciar, sin S. Entonces, la estabilidad, vemos el chat, el que gana es el dólar, muy bien, y el que pierde es, obviamente, nuestro sol peruano. Así es, perfecto. Eh, seguimos entonces, a ver. Dificultad. Bien, espero que no esté cubriéndose la pantalla. Ahora sí, un momentito. Cuestiones técnicas. Entonces, la estabilidad, nos siguen escribiendo, así es, el sol es el que pierde. En este caso, la estabilidad en función al valor, ¿ya? En el tiempo, valor en el tiempo. Entonces, entre dólar y sol peruano, eh, estable es el dólar, valor permanece y tiende a incrementarse en función a nuestra moneda, ya en el tiempo. No es solo un día ni por esta coyuntura, en el tiempo me refiero. Que a veces sufra algunos bajones, ¿no? Como hace más de un año, 2 años creo. Empezó a disminuir y nuestro sol empezó a ganar valor, ¿no? Pero a pesar de ello, ya es una moneda que tiene esa característica. Lo propio puede ser el yuan, ¿no? El euro, son monedas estables. Ya, en el tiempo permanecen o mantienen un valor siempre con tendencia a incrementarse en función a otras monedas que no tienen esa característica, inclusive que no podrían servir como referente en la economía mundial, y esas serían pues monedas no estables o inestables. Caso nuestro sol peruano. Muy bien. Durabilidad, resistente al uso y al tiempo. Entonces aquí entra a tallar el material con el cual está fabricado, elaborado, confeccionado, ¿no?, esa unidad monetaria en metales o en billetes. Tiene que admitir pues varios N usos, ¿no? Hasta que por desgaste se malogre. ¿Ya? Entonces a eso se refiere con durabilidad. Pero a la vez, el que sea una moneda, entre comillas, resistente al uso y al tiempo, tiene que ser de fácil transporte, ¿ya?
Porque, bueno, profe, pues para que dure mucho tiempo, pues hago una moneda de hierro, eso, fuerte, pues, profe, o de acero, ¿no? Y de repente es muy pesada. Para que dure, pues, profesor, usted me está diciendo que tiene que durar, pues, N años. Bueno, no es así la idea, ¿no? O tiene que ser profe de oro, de plata, que en algún momento en la historia económica, no solamente de Perú, sino del mundo, circularon monedas, ¿no? Con componente metálico oro-plata. Entonces, en el contexto presente no tendría sentido, dado que las personas, ¿qué haríamos? Guardaríamos la moneda no por lo que representa como valor, no, digamos, nominal, sino por el metal con el que está hecho. Uy, ¿no? Al toque desaparecerían de la circulación, porque todos guardarían, pues, ¿no? Por el oro o por la plata, según fuese el caso. Caso hipotético, ¿no? Hoy en día el dinero, sobre todo las moneditas, están hechas con una aleación. Por eso dice por ahí, cuando vamos a ver clases, dice vellón o feble, ¿no? Moneda metálica de metal fino, que podría ser oro o plata, o de metal vellón o feble, quiere decir una aleación, ¿ya? Aleación química, a ver, química, una aleación, una combinación de metales. No necesariamente ya hay oro o plata por lo que hemos explicado, ¿no? Otros metales, que haga que esta monedita sea menos pesada, ¿ya? De fácil transporte y que también en un tiempo N dure, ¿no es cierto? No se malogre, no se estropee. Bien, entonces estábamos combinando durabilidad con fácil transporte. Un billete que cumpla con todas las garantías, que no se malogre fácilmente, pero que también por su dimensión pueda ser fácil de llevar en el bolsillo. ¿Ok? Durabilidad y fácil transporte. Divisibilidad, ¿cómo es eso? Vamos avanzando. Divisibilidad. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo entender divisibilidad? Bien, están participando, los felicito. Nos hacen una pregunta, la señorita Valeria, profesor, una consulta, ¿de qué depende que se aprecie o deprecie la moneda nacional, aparte de la inestabilidad política? Ya, factores externos también, ¿ya? Factores externos. Por ejemplo, tiene problemas el dólar norteamericano allá en Estados Unidos, entonces eso también puede afectar el tipo de cambio aquí, ¿ok? O hay una situación mundial, ¿no? Ya no solo Estados Unidos, mundial, una crisis económica mundial. A ver, el estudiante Leonardo, de la demanda de la moneda, también, sí, 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 hay factores. Por eso hace una clase, si no me equivoco con ustedes, hablábamos de lo intrínseco, o, perdón, exógeno a la economía, terremoto, una lluvia torrencial que destruya de repente, pues, ¿no? Sectores productivos importantes, no sé. O la pandemia, es exógeno. Afectó la economía, sí, pero se considera dentro del análisis como un factor exógeno, al igual que los otros dos ejemplos que he puesto. La guerra, por ejemplo, ¿ya? Una guerra, una revolución, no sé, terrorismo, en fin, son exógenos. No es propiamente de la economía, pero que afecta, sí. Endógeno, propio de la economía. De repente, un mal manejo de política monetaria genera inflación. ¿Ves? Eso se da, mal manejo de política monetaria, y lo tenemos en la historia económica de nuestro país. O un mal manejo de la política económica en general. ¿Ya? Un Estado que gasta mucho, que quiere, ¿no? Que las personas se sientan, ¿no? Porque prometieron en su campaña, entonces, bueno, hay que dar una serie de dinero, aumento de sueldo, que los bonos, que etcétera. Entre comillas, regalar dinero, entre comillas. Entonces, eso genera pues un excesivo gasto fiscal, o sea que más gasto del Estado y al final le va a producir un problema económico. Acuérdense que cuando gastamos más que lo que recibimos, generamos una situación de déficit, ¿se acuerdan? De déficit. Entonces, miren, ve, todo eso que estoy expresando va generando una situación económica que se va a revertir o se va a manifestar, pues se va a evidenciar
en problemas económicos, afectando, ¿no?, al tipo de cambio, los precios y todo lo que usted más o menos me ha propuesto en la pregunta. Listo, divisibilidad. Nuestro sol peruano, submúltiplos, ¿qué tenemos? 50, 20 y 10, ¿no es cierto? Y hemos dicho que los otros dos oficialmente, legalmente, no circulan ya, ¿ok? Porque no tenían valor en sí, ¿ya? Sino porque las personas no lo usaban, no lo usábamos, ¿ya? Y deberíamos usar, porque por ahí hay precios todavía, a pesar de que se prohibió eso, por norma se prohibió, en todo caso el redondeo debe ser favorable al consumidor. Por ahí veo algunos precios, dice 3 soles con 99 centavos. Ya no hay centavos. Deberíamos pagar 50, ¿no? 60, así, sumar hasta 99. Deberíamos, ¿no es cierto? O en todo caso debería ser a favor de nosotros, según la norma. Ya, 3,99 a favor de nosotros sería, a ver, 3,90, ¿no? 3,90. ¿Para qué ponen 99? ¿No es cierto? Esos 9, ya, pues si resulta pérdida para ellos no es nuestra culpa. Redondeo debe ser, no porque John Vela lo diga, sino así está la norma, a favor del consumidor. Pero nos dicen a veces, ¿donaría usted ese centavito, ¿no?, para X? Sí, muchos dicen, no, pues, ¿por qué voy a donar si es mi plata? Ya bueno, son decisiones. ¿Ok? Entonces, divisibilidad. Submúltiplos. Múltiplos, ¿cuáles son? 5 soles, 10 soles, ¿no? Un chabuquita grande ahora como imagen. ¿Qué más tenemos? 20 soles, 50, 100 y 200 soles. ¿Ok? Esos son los múltiplos. Profe, ¿y por qué hay tantos múltiplos y submúltiplos? Porque los precios son diversos. Necesitamos tener fracciones, en el caso de submúltiplos o múltiplos, ¿no?, para poder hacer nuestros pagos. Tengo que pagar, por ejemplo, no sé, 100.000 soles. A ver, en monedas no sería conveniente, ¿no? Se puede, no digo que no. Y en monedas de 10 centavos, imagínense, varios paquetitos, ¿no? No, pues, profe, hay billetes para eso de 200, para, ¿no?, que la cantidad a entregar, pues, en términos, ¿no?, sea menor. Así es, sí, sí, pues sí. Sí, por eso les hacía el comentario. Ya no debería darse eso de los 3,99, 3,79, 59, ya no, ya. Debe estar redondeado, pero persisten, ¿ya? Persisten. Y como no reclamamos, bueno, pues continuamos, ¿ya? Está interesante estos temas, pero nos faltan varios temas. A ver, entonces, divisibilidad, fácil transporte, hemos dicho, homogeneidad. Una monedita de a sol tiene que parecerse a las otras, salvo que por alguna disposición legal haya alguna variación. Profesor, pero la unidad monetaria y el sol, hemos visto que han aparecido diversas imágenes, sí, pues, por el tema del bicentenario, ¿ya? Imágenes relacionadas con recursos naturales, con asuntos históricos de nuestro país. Ahí se ha un poco como que, por una cuestión de homenaje, vamos a decir que se ha quebrado, ¿no?, esta característica, no se ha tomado en cuenta en función a la imagen, ¿no?, a cómo está, al diseño, ¿ya? Pero eso no quiere decir que haya variado su valor. Pero en términos conceptuales, la homogeneidad está en que toda moneda de la misma denominación o billete de la misma denominación tiene que tener las mismas características. ¿Ok? Seguimos. Vamos avanzando. Elasticidad. Bueno, como que jalamos el dinero. Otros dicen, bueno, hay que hacerlo alcanzar, pues, profesor. Sobre todo las amas de casa, ¿no? Bueno, como que jalamos el dinero. Otros dicen, bueno, hay que hacerlo alcanzar, pues, profesor. Sobre todo las amas de casa, ¿no? Para que dure todo lo que he comprado una semana, o de repente algo más, quién sabe, ¿ya? Entonces, en eso está el tema de la elasticidad. Aumento, disminución, ya, del valor del dinero, en función, pues, a las necesidades de la economía, ya, en general,
de la economía en general. ¿Ok? Si hay crecimiento económico, entonces hay un aumento, ¿no es cierto? Si no hay crecimiento o hay decrecimiento de la economía, crisis, es lo contrario. Muy bien, vamos avanzando. Pasamos a clases. Moneda metálica, la que conocemos, la que utilizamos, y hemos visto ahí de, ¿no?, los submúltiplos y múltiplo en el caso de 5 soles. De papel, es un papel, pero representa un valor. Tiene un valor nominal y concentra valor, como hemos indicado, y está dispuesto por ley, al igual que las moneditas que circulan. Pero también tenemos dinero de plástico o tarjetas de crédito, ¿ya? O tarjetas de débito inclusive. De crédito es cuando no es mi dinero, es una línea, no, es una línea, digamos, ¿cómo le llaman esto? De crédito, pues es un dinero prestado, y que yo hago uso de esa tarjeta y obviamente propongo cuotas y pago intereses. ¿Ok? Esa es tarjeta de crédito, pero hay la otra que es de débito, ese sí es mi dinero. Hoy en día, pues, los salarios, antes usted recibía el salario, un cheque, hacía su cola en el banco, ¿no? Y en algunas instituciones, en el mismo lugar donde quedaba la institución, iba una persona que traía el dinero del banco y le pagaba a cada uno, ¿ya? Antes era así. Pero bueno, con todo este tema, además de la seguridad ya de la tecnología, obviamente ahora tenemos una tarjeta eh, con la cual podemos nosotros cobrar nuestros salarios, ¿ya? Ahí nos depositan en esa cuenta. Con eso podemos comprar. Ese es nuestro dinero. Eso no es crédito, ese es débito. Esa tarjeta donde está, ¿no? Representa una cantidad de dinero, una cuenta, eh, nosotros compramos. Y por ese dinero nos pagan un interés, porque esa es mi plata, mi dinero. Bien, cuasi dinero. Reemplazan al dinero por un tiempo. Por ejemplo, un cheque. Yo le giro a usted un cheque, mientras no lo cobre, ¿ya? Sencillamente, pues, tenemos un ejemplo de cuasi dinero. Un pagaré lo propio, ¿ya? En el tiempo, está en función al tiempo en que va a ser efectivo. Ese es el cuasi dinero. Depósitos a plazo, fondos de pensiones, fondos mutuos, los pagarés, las letras de cambio, las letras hipotecarias por adquisición de una casa o vivienda u otros valores, ¿no? Bonos, acciones, constituyen cuasi dinero. ¿Ya? Ese concepto, por favor, no se olvide, ¿ah? ¿Ya? Ese concepto no se olvide. Bien, vamos al sistema monetario. ¿Qué cosa es sistema monetario? Ahí encontramos una serie de instituciones, ¿ya? Organismos, encontramos también normas que permiten que funcione. La idea de sistema es un conjunto de, ¿no es cierto? Un conjunto ¿de qué? De instituciones, de instrumentos, personas, en fin, que permiten pues que eh, la economía, digamos así, el flujo de dinero, ¿no?, las diferentes operaciones puedan darse, ¿no?, a nivel de un sistema financiero. Entonces, conceptualmente, el sistema monetario estructura instituciones que configuran la organización de un país concerniente, relacionado, vinculado a lo que es el dinero. ¿Vamos? Muy bien. Estas disposiciones son dictadas por el Estado, eh, siempre teniendo la idea de mantener la estabilidad monetaria. Ya, aquí entra a tallar bastante lo que es el Banco Central de Reserva. Uno de sus objetivos, ¿ya?, básicos, fundamentales, es realizar acciones para mantener la estabilidad monetaria. Por ejemplo, en función a este tema del dólar, ¿ya?, tipo de cambio. Por ejemplo, la inflación. Son dos aspectos cruciales dentro del manejo de la política monetaria. Siempre debe tender, repito, a la estabilidad monetaria. Entonces ahí tenemos pues la idea de sistema monetario. Vamos a lo siguiente, un poco de historia económica. El bimetalismo, sistema en el cual se admite como patrones el oro y la plata. Por tanto, la emisión monetaria
que otros dirían, profe, mejor, más fácil la fabricación, pero en términos económicos tenemos que acostumbrarnos a emisión monetaria, ¿ya? O sea, cuando, comillas, fabricamos monedas, fabricamos billetes, eso se llama emisión monetaria. Se efectúa con respaldo en estos, dice, o sea, en el oro y en la plata. Ese es el respaldo del dinero que va a circular, de los billetitos y de las monedas. Sistema bimetálico, dos metales. Monometálico, sistema que tiene como patrón un único metal, ¿ah? Un único metal. Un poco de historia acá. Tenemos 1816, Inglaterra, que por entonces tenía supremacía económica en Europa, decidió abandonar el bimetalismo e introdujo el monometalismo oro. Y esto en función al valor, ¿ya? En tiempos antiguos, digamos así, la plata tenía más valor por su escasez. Luego, y por su demanda, ¿no? Luego el oro. Por eso es que los países fueron orientando más sus patrones monetarios a lo que es el oro. Y eso es lo que le daba pues valor al dinero circulante, ¿ya? Los billetes y monedas. En el caso nuestro, el Perú evoluciona desde el bimetalismo al monometalismo, plata, luego patrón oro, hasta el papel moneda sin respaldo y papel moneda con respaldo. ¿Respaldo en qué? En este caso en función a los metales, preciosos como se dice. Sistemas no metálicos. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos ahí, por un lado, a ver, la inconvertibilidad de billetes y del banco dice respaldados en metal precioso. ¿Cómo es moneda inconvertible? En este caso, billetes. Aquellas que, digamos, por su valor no pueden ser utilizados como referente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, el dólar es convertible, el sol peruano no, ¿ya? Y eso está en función al valor, ¿no? Y a la vez en función al metal precioso que lo respalda. Pero hoy en día no es así. Hoy en día el valor del dinero ya no está dado por el tema, ¿no? de qué metal representa, oro o plata, sino está dado en función a lo que es el poder adquisitivo del mismo, la capacidad adquisitiva. ¿Cuántos bienes y servicios puedo comprar, puedo contratar si es servicio, ¿no? Con un sol, con 2 soles, con 1.000 soles, con 10.000 soles? Capacidad adquisitiva. Entonces ya el valor del dinero no está en función a al material con el que está hecho, ¿no? Lo que conocemos como valor intrínseco, sino está en función a la capacidad adquisitiva, ¿ok? Es decir, el poder de compra de billetes y monedas. Hoy en día, ¿ok? Patrón monetario. Hacemos un poquito de historia. Antes se tomaba en cuenta, lo hemos indicado, plata, oro, después, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y específicamente en 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, de Norteamérica, eh, no terminaba la Segunda Guerra Mundial, casi a un año aproximadamente, ¿no? de su finalización, antes de su finalización, y ya las potencias económicas estaban ya sentándose a conversar sobre los nuevos destinos del orden económico mundial. Y en Bretton Woods, repito, ¿ya? New Hampshire, Estados Unidos, 1944, pues toman la decisión de que el patrón ya monetario ya no sea ni el oro ni la plata, sino el dólar, dólar. Por eso es que se toma pues para el tipo de cambio acá, en otro país, en fin, todo en función al dólar. Exportaciones, importaciones, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿y por qué no puede ser, profesor, nuestra moneda o cualquier otra? Ahí tienen la respuesta, ¿ya? Ahí tienen la respuesta. Tendría que sentarse pues las economías más poderosas del mundo de repente a tomar en cuenta otro patrón monetario que no sea el dólar, ¿no? Para que cambie todo eso, ¿ya? Entonces, por eso es que dependemos. La economía mundial depende, ¿no? Claro, en Europa están en función al euro, pero cuando salen más allá, tienen que también manejar el dólar, ¿no? Cuando salen más allá de la eurozona, como llaman. Ley de Gresham.
Vamos a ser un poco breves, los minutos nos están bastantes temas tenemos hoy día, pero a ver, dos monedas en circulación. Acuérdense, en una economía, dos monedas que circulan. Una tiene más valor que la otra. ¿Qué hacen los agentes económicos? Atesoran, guardan la de mayor valor y dejan en circulación la de menor valor. ¿Ya? Esa es la tendencia. Ley de Gresham, Sir Thomas Gresham. Y esto no está dado por ningún congreso, por si acaso. Simplemente esto es producto de trabajo científico, la observación, ¿no? Cómo se reitera el comportamiento de los agentes en función a lo que estamos proponiendo y eso se convierte, por tanto, en ley. Aquí en Perú, en China, en cualquier sitio funciona. La lógica. Dos monedas que circulan. La de mayor valor, preferimos reservarla, guardarla, y la de menor valor queda en la circulación. Esa es la explicación, ¿no? De otra manera, en otras palabras, de la ley de Gresham. Teoría cuantitativa del dinero, Irving Fisher. Y tenemos una fórmula, tener en cuenta esta fórmula por si acaso, ¿ya? Pero en sí, ¿en qué se centra? En lo que acabamos de presentar y está en azulito, en celestito. Esta fórmula nos quiere dar a entender lo siguiente, o expresa, ¿no? El poder adquisitivo del dinero depende de la cantidad del mismo, ¿eh? Repito, el poder adquisitivo del dinero depende de la cantidad del mismo y sirve para transar bienes y servicios. Lo que interesa es saber con qué velocidad circula el dinero en una determinada economía. A ver, me explico en otras palabras. Cuando hay mucho dinero en circulación, ¿qué sucede? ¿Cuál es la tendencia? Y eso lo hemos experimentado en un momento en la economía peruana. Mucho dinero en circulación. Entonces, las personas tienen más, ¿no?, capacidad de compra, demandan más y los precios van a tender a incrementarse, ¿no? Y lo contrario. Por eso, si nos propusieran algún ejemplo o ejercicio, pues de repente con algunos valores tendríamos simplemente que aplicarle esto de, ¿no?, que trabajamos pues en álgebra, despejar funciones y todo eso, ¿no? Así es, ¿ya? El poder de compra, poder adquisitivo del dinero. Y si hay mucho dinero en circulación, parece mentira, también hay el efecto precio, ¿no? Se relaciona. Hay más demanda, más precio, menos demanda, menos precio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos quiere explicar Irving Fisher a partir de esta teoría cuantitativa del dinero. Perturbaciones del sistema financiero. Devaluación. Cuando una moneda pierde valor en función a otra, ¿ya? Puede darse de dos maneras. Una por el propio mercado, y otra por la intervención del gobierno, ¿ya? Historia peruana, el 85-90, devaluación dada por el gobierno, a partir obviamente del Banco Central, ¿ya? Y lo que está pasando ahorita con los precios y el tipo de cambio, nuestro sol pierde valor. Esa es una devaluación, pero por acción del mercado, no por intervención del gobierno, ¿ok? Dos tipos, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Depreciación es cuando se da por el mercado propiamente, ¿ya? Depreciación. Ahí no interviene el gobierno. Simplemente la depreciación por acción del mercado. Oferta, demanda, oferta, demanda. Inflación. Incremento generalizado del precio de los bienes y servicios. Hay causas externas, causas internas, como ya hemos venido manifestando de alguna manera, ¿no? Causas externas, no sé, puede haber problemas en Estados Unidos con el dólar, una guerra mundial, ¿no? Algo que afecte a la economía internacional, interno lo propio, ¿no? O decisiones políticas o lo que de alguna manera vivimos o pandemias, en fin, ¿ya? Hace que haya una situación de incremento generalizado, ¿ah? No es que subió el precio de un bien, profe, hay inflación. Afecta, sí, pero no quiere decir que hay una inflación generalizada, porque hay precios de algunos productos que no han visto incremento, ¿ok? Tener mucho cuidado. Y es un promedio, ¿ah? Todo esto es un promedio. Tiene que ver con el índice de precios del consumidor. Es un promedio. Unos suben, otros no, otros se mantienen. Promedio. Bien, moderada, inferior al 10%, galopante del 10 al 1000%, hiperinflación, como vivimos el 85 al 90,
llegamos hasta, ¿no? El año 88, 89, 90, llegamos hasta casi 8000% de inflación. Bien, deflación es lo contrario al proceso inflacionario, disminución de los precios, ¿ya? Porque puede haber un exceso de producción, pueden haber otros factores que haga pues que los precios de los bienes y servicios disminuyan. Así es, la depreciación es por el mercado, ¿sí? Y la devaluación es por acción del gobierno, X gobierno. Bien, vale la aclaración. Repito, la devaluación, ¿ya? Devaluación se da por disposición de la autoridad monetaria y la depreciación se da por oferta y demanda, tema de mercado. Más claro, gracias por de repente no fui muy claro en eso. Gracias por la intervención. Jóvenes, para terminar, nos quedan minutitos para no interrumpir. Siguiente clase ya. Tenemos sector público. Si digo Congreso de la República, sector público. Poder Ejecutivo, sector público. La comisaría de la esquina, sector público. La posta médica de la siguiente esquina, sector público. El colegio que está a la espalda de mi casa, ¿no? Colegio estatal, sector público, etcétera. Decimos SUNAT, SUNARP, sector público. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos organismos e instituciones que corresponden pues al sector público. Bien, entonces, es el sector de la economía constituido por personas, instituciones, empresas que pertenecen al Estado, que están conducidas, direccionadas por el Estado. En Cívica estudiamos esto, ¿no? Hay un gobierno nacional, hay un gobierno regional y hay un gobierno local. El gobierno nacional están los tres poderes del Estado y dentro de cada uno hay una serie de organismos, sino que de repente no se estudia mucho eso, pero hay una serie de organismos. Cada uno goza de autonomía, ¿no es cierto? Cada uno de estos poderes del Estado. Porque ahí también están los organismos constitucionales autónomos, el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público, ¿no? Entre otros, el Jurado Nacional de Elecciones, en fin, que todo está dentro de ese esquema de organismos constitucionales autónomos y son parte del gobierno nacional. Gobiernos regionales, los gobernadores regionales, ¿no? Antes le llamaban presidentes regionales, ya no eres gobernador regional, y los gobiernos locales que son las municipalidades. Cada uno tiene una función, en tanto tiene un marco legal, ¿no? que les indica qué hacer, pero fundamentalmente ellos son los que brindan o deben garantizar el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Dentro de sus ámbitos respectivos. Cada uno de ellos maneja, ¿no? Partidas económicas, maneja recursos y aplica una serie de políticas en función a la política, ¿no? Nacional o general de gobierno. ¿Ya? Dependiendo obviamente siempre del tema político que alguien me escribió hace un momento, ¿no? Estamos de una u otra manera siempre sometidos pues a la situación política que viva o que propongan las autoridades. Bien, los ejercicios. Los ejercicios. Nos da tiempo creo para uno, o de repente dos, en función a los minutos que tenemos. 10:53 según mi reloj. Ejercicio número 1, semana 12. Vale precisar que el dinero no es concretamente riqueza. Se trata de un objeto elemental para el intercambio de bienes y servicios, un medio de pago. Y la riqueza no se hace imprimiendo más papeles, sino generando. ¿Cómo hacemos más riqueza? A ver, le digo al Banco Central, miren, vamos a fabricar 1 millón de soles y repartirlo a las personas. Todos son ricos. Así es. ¿Cómo se genera la riqueza? Ingreso, producción, comercio, exportaciones. Producción, muy bien, ¿ya? Producción. PBI, ¿no es cierto? Crecimiento económico. Perfecto. Bien a todos los que participan. Ejercicio 1, la B. Letra B, producción. Ejercicio 2. Ejercicio 2. El Banco Central de Reserva del Perú pone en circulación la segunda moneda, un sol de la serie numismática
denominada Constructores de la República Bicentenario 1821-2021, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Dicha moneda no cumple el principio de, ya les di la respuesta hace un rato, ¿cuál de ellos? Elasticidad, aumento o disminución, valoración, en función a la capacidad adquisitiva, identidad, no tiene nada que ver acá, homogeneidad, perfecto, respuesta correcta. Ejercicio 2, alternativa de respuesta a la letra D, homogeneidad. Muy bien, ejercicio 3, es cortito, a ver, vamos a darnos, tenemos un minuto más creo, y les presento las respuestas ya completas. Consumidores podrán ser indemnizados por empresas que realicen prácticas anticompetitivas, que se implementan principalmente en un régimen de economía. ¿Qué tipo de economía? Social de mercado, mixta, de libre mercado, popular de mercado. ¿Qué dicen ustedes? Los consumidores dice, podrán ser indemnizados por empresas que realicen prácticas anticompetitivas. La B, mixtas, seguro. Mixta es entre economía planificada y economía social de mercado. La B nos dice, ¿seguros? Social de mercado o de libre mercado. ¿Cuál de las dos? La Constitución nos dice economía social de mercado, ¿no es cierto? En términos netamente económicos y ciñéndonos a la pregunta, defensa de la libre competencia, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de libre mercado. ¿Ok? Ejercicio 3, la alternativa C, de libre mercado. Bien, jóvenes. Uno más, me parece, ya no. Vamos a presentarles para no interrumpir la siguiente clase. Les presento entonces, ver unos segundos, agradeciéndoles por su atención. Cualquier duda, tienen el multichat siempre a su disposición los maestros para poder unas inquietudes, ¿no? Absorber algunas inquietudes. Muy bien, claves de los ejercicios.